Bueno, bueno, primero muchas gracias por la invitación, es siempre muy lindo entrar en debate y compartir un poco, bueno, el trabajo que uno viene haciendo y también lo que los colegas también están haciendo. Por eso también me motiva muchísimo venir, porque digo, tengo mucha ansiedad también de ver el trabajo de los chicos que van a mostrar. En este caso, bueno, yo tengo un estudio con otra arquitecta, Lucrecia Cáceres. En este momento somos 4 mujeres, conformamos el estudio de 2 chicas que están colaborando con nosotras. Y este fue el primer trabajo que tuvimos en el estudio, que fue un encargo de un típico dúplex, el típico encargo que viene, que hoy está como minando la ciudad de Córdoba. Hay muchos barrios que se están desarrollando con estas tipologías de casa en dúplex. Bueno, la ubicación de la obra es el noroeste de la ciudad. Esto para que se ubiquen es la circunvalación, y esto acá es el estadio Kempes, y por acá está la Rafael Núñez. Justo en esta parte hay todo un sector de la ciudad que es como, hay muchas industrias y se está renovando tejido, y hay ciertos vacantes donde se está loteando, y uno puede ver como minada la ciudad de todas estas viviendas de tipo dúplex que les contaba que se estaban construyendo. Bueno, cuando llegó el encargo al estudio, nosotras lo primero que hicimos fue como ir a ver el lugar, y nos llamó la atención que este era el tipo de construcciones que estaba como construyendo esos sectores de la ciudad. Y empezamos a hacer un pequeño relevamiento, porque aparte el cliente también trajo, que era un desarrollista que iba a hacer esto para vender, que ahí ya había como conceptualmente una primera cosa, que era que él estaba viendo a la vivienda como un bien de cambio, mientras nosotras, como nuestro primer encargo, recién salíamos de la facultad con todos esos debates que, bueno, estamos acá teniendo y que siempre tenemos, y aparte pensando un poco en la habitabilidad y, bueno, en defender la calidad de vida, que es en definitiva lo que pretendemos hacer. Nosotros veíamos la vivienda como un bien de uso, no como un bien de cambio. Entonces ahí había como una primera, siempre cuento que este primer encargo para nosotros fue como, nos puso a pensar muchísimo acerca de eso. Y en estas fotos como que veíamos primero la ciudad construida con este tipo de viviendas que se acá ven a la derecha, acá donde marco con el cursor. Este sería el espacio de cochera, o el espacio para estacionar el auto, que, bueno, el ancho, decimos, ni siquiera para eso serviría, porque abrís la puerta y no sirvió nunca para estacionar. O cuando uno ve los interiores, ¿no? Los interiores de las viviendas que son totalmente oscuros a plena luz del mediodía, y entonces ahí ya entra también como una idea de plantearse si ni siquiera se pueden iluminar estas viviendas naturalmente, si vamos a necesitar hasta iluminación artificial durante todo el día. Es como que uno se empieza como a hacer esas preguntas cuando va descubriendo un poco esto. Después, una imagen que surgía que había en la web, de un dúplex que se vendía también por la zona, y las relaciones con los patios, con los exteriores, eran un poco estas. Unas relaciones muy pobres, digamos, a través de unas puertitas, unas ventanas, y muy poca relación con el exterior que existía, los patios existían. Y después lo que nosotros nos reíamos siempre, que era la bendita planilla de Excel, porque uno cuando sale de la facu como que no... La variable del cliente y la variable económica, mucho no en nuestros simulacros estas simulaciones que hacemos, que son los proyectos académicos, muchas veces esta variable falta, y una variable tan fuerte con la que uno empieza como a trabajar y a negociar, y en esto de no querer ceder nada, bueno, de esta idea que un poco Sadelina decía al principio, ¿no? que nuestro fin tenemos que tener un compromiso, ¿no? con lo que estudiamos. Entonces en eso, cuando llegó esta planilla de Excel, fue como bastante heavy para nosotros, porque una planilla que estaba toda como itemizada, decía cuánto tenía que salir cada cosa, cuál era el tamaño de las ventanas, cuánto era el espesor de un contrapiso, o sea, como que todo no solamente el programa, sino las definiciones técnicas y todo las tenían que ver con una planilla. Nos sorprendía y dijimos, bueno, claro, todas estas viviendas que están construidas, en definitiva, tienen un poco que ver con este modo de operar. Entonces empezó como una idea nuestra de intentar ver en qué punto se podía hackear de alguna manera esta planilla, poder modificar algunas variables, e intentar de a poco generar esta negociación que nos permita plantear otra cosa, ¿no? No la solución a ningún problema, pero sí por lo menos poder experimentar alguna idea un poquito más cercana
gente y no empeorársela. Bueno, lo primero que descubrimos que nos pareció muy, muy loco fue que esta es como la normativa que manejan de uso, o sea, no es la normativa que hay en el sector, pero sí es la que vemos que construyen. O sea, en un lote que tiene un FOS, que es un factor de ocupación del suelo, ustedes ya deben haber sabido, ya deben haber trabajado con estos datos, y si no me pueden preguntar, pero en un FOS, el FOS de esta zona es del 60%, y las viviendas relevadas, que hicimos un pequeño relevamiento, estaban alrededor del 34%. Entonces decíamos, están ocupando menos de lo que pueden ocupar, construyendo menos. El FOS es de 1 en la normativa y estaban construyendo 0,68, y la altura es 10,50 y estaban construyendo 6,50. Y la Una arquitectura pregunta, resulta... el Sí, FOT, ¿qué es? O sea, el FOT lo vimos con ejemplos de otros arquitectos, pero el FOT no me quedó claro qué es. es el factor de ocupación total, que quiere decir la cantidad de metros cuadrados que se puede construir en todos los niveles en ese lote. O sea, sumando todos los niveles. Ustedes vieron que el FOS es como la proyección que tenemos en la planta, sí, sería como todo lo que se proyecta sobre el terreno. ¿No? No sé si soy clara, pero... Y el FOT es la superficie total. O sea, en un terreno que tiene 400 metros y el FOT es 1, que serían los casos de estos lotes, vos podés construir 400 metros cuadrados en distintas plantas, ¿no? Y lo que estábamos viendo acá es que no llegaban a esa ocupación total, sino que construían menos de lo que podían construir. Entonces, a nosotros nos pareció una paradoja que alguien que está construyendo y está viendo la vivienda como un bien de cambio, no le saque el máximo provecho al lote, ¿no? O sea, como primer, digo, por esta cosa mecánica de construir como sin reflexión, que por ahí los desarrollistas o la forma en la que se construye acá muchas veces aparece como esta cosa media mecánica de la repetición y no reflexionar acerca de estos valores. No sé si quedó claro lo del FOT. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, eh, entonces, bueno, lo que veíamos era un poco eso. ¿Y cuál era la resultante? Que no sería tanto el problema que no construyan lo máximo que pueden construir, pero la resultante eran unas viviendas súper compactas, con esta idea de la casa al frente y el patio al fondo, pero el patio súper desintegrado, como vimos en la foto anterior de la cocina. Entonces, en definitiva, el patio no era parte de la vida cotidiana, y las viviendas eran súper compactas, muy difíciles de modificar, muy difíciles de ampliar. Entonces era como ese el resultado final que iba a tener. Esto era muy difícil de poder agregarle esos metros que faltaban para que la vivienda crezca, por ejemplo. Entonces, bueno, todas estas cosas era como que nos llamaban bastante la atención, y nosotros intentamos resolverlo como primera medida, decir, bueno, vamos a ir a la capacidad máxima que tenga para que permita construir ese lote, y entonces usar, perdón, el FOS era el 70, no el 60. Usar el máximo FOS y la altura. Y la cantidad de viviendas que se permitían en ese lote eran 3 en vez de 2. Entonces, con esta tercera vivienda, que esto para nosotros fue muy loco, porque todos los lotes estaban construidos con 2 viviendas tipo dúplex muy similares, y en realidad la normativa estaba permitiendo más. O sea que ni siquiera se estaba trabajando de manera, digamos, consciente con una normativa. La idea fue generar 3 viviendas, y bueno, sí o sí vamos a tener que dejar este espacio como común o de paso de acceso a las 3 viviendas, y vaciarlas entre ellas también, con la posibilidad de generar unos patios privados, y así la idea de alguna gradación, ¿no? Gradación desde lo más público hasta lo más privado de la vivienda, y que parezcan como una suerte de vacíos que vayan haciéndose cargo de esta gradación. Bueno, un poco el resultado del proyecto en planta. Esta es la calle que les contaba, que es la calle que se comparte. Las viviendas en planta baja, estos patiecitos, cada uno hace uso de estos patios. Y en planta baja la idea fue resolver la cochera para los autos, pero también tomar este espacio de planta baja como un espacio, una planta libre, pero a la vez un espacio medio plus, y con la incorporación de esto, que es como un pequeño servicio, que tiene un asador y un lavadero y un pequeño toilet, bueno, convierte en este espacio, ya se puede, aparte de guardar el auto, sí usarlo como una galería, que la galería es como un gran plus, que ni siquiera lo tienen estas viviendas de la zona que les cuento, y es un espacio que para nosotros lo usamos la mayor parte del tiempo, es para nuestro clima y para nuestra cultura, es la galería muy importante. Entonces nos importaba mucho poder dotar de ese espacio también galería, y la posibilidad de que esto uno lo pueda cerrar también, el acceso quede independiente por esa escalera, y así
también que pueda funcionar como un espacio de trabajo, un espacio plus, ¿no? Que gane la vivienda. Hoy por hoy yo creo que este espacio se debe estar usando para eso, ¿no? También para trabajar con esto del teletrabajo. Bueno, por esta escala accedemos al primer nivel, que es como la parte social de la vivienda, y en el último nivel también de la parte privada, ¿no? Con 2 dormitorios y un baño. En esto sí es como que también pensábamos esta idea de que estas viviendas tengan como súper comprimido, reducido la parte privada, como hipótesis que pensamos, ¿no? Es decir, bueno, comprimir la parte privada y sí dotar en estos otros niveles de espacios que puedan ganarle mucho mayor superficie a estos espacios y calidad espacial que al área de dormir, ¿no? O sea, bueno, si ponemos la balanza, poner toda la energía del proyecto quizás en estos metros de planta baja de este espacio plus, y después resolver una vivienda más bien compacta, ¿no? Pensando que uno en Córdoba puede usar este espacio, como les decía, la mayor cantidad del tiempo. Bueno, acá está un poco un grafiquito con la orientación que estos frentes son noroeste, un corte longitudinal, que vean un poco la relación de los patios que quedan en cada una de las viviendas, y este es un corte de transversal. La fachada. Acá esto es otro punto en el que también el estudio hace mucho hincapié, y a nosotros nos gusta mucho construir a lo largo del tiempo lo que es el oficio también de la obra, aprender mucho en la obra. O sea, creemos realmente que en la obra se aprende, y sobre todo en nuestras latitudes donde la construcción es todavía muy artesanal, nosotros, lejos de verlo eso como una limitación, nos parece como muy enriquecedor. O sea, ir a trabajar con el artesano, que en definitiva es el que construye esto con su cuerpo, y que muchas veces el legajo técnico o el plano definido es algo que no se termina usando como en un país desarrollado, ¿no? donde la empresa constructora media, acá es todo muy artesanal. Entonces también nosotros disfrutamos muchísimo de esto y de la posibilidad de ir y trabajar, digamos, con ellos durante el proceso. Y ahí surgían cosas como, por ejemplo, esta idea también de el contrapiso, carpeta y piso. Yo les contaba que en la planilla de Excel, que es lo que está encima de la losa, ¿no? Todo eso estaba itemizado como con un costo. Y entonces nosotros haciendo un experimento con el contratista dice, no, pero yo le dejo las losas espectaculares, vamos a trabajar con las losas y después las pulimos, y esos ítems se van. Eso fue para nosotros, fue todo un aprendizaje esta primera obra que tuvimos, porque la verdad que poder ahorrarse esos ítems en esta planilla que nos permitía poder ir negociando todas estas cosas también con el comitente y a la vez con el contratista, fue como realmente de un gran aprendizaje. Y estas losas quedaron finalmente vistas, o sea, la misma losa se pulió, y el ítem de contrapiso y piso prescindimos de esos ítems, ¿verdad? Que nos permitieron también que las losas sean vistas. Bueno, hacemos todo este tipo de... Acá hay 2 imágenes render que hicimos previo a la obra, que las hizo Pablo, por ahí de andar, ¿no? Bueno, me apuro porque eran 15 minutos, pero un poco esto que les contaba también de esta cosa que nos interesa ir a la obra, de vivirla y de aprender muchísimo ahí. Esta mesada también es como otra anécdota interesante, que es que nos interesaba que la cocina, al estar tan integrada, también tenga un cierto nivel de abstracción, sea una cocina blanca, porque está súper integrada y el espacio no es muy grande. Entonces la cocina blanca, la verdad, de mármol no había, de Silestone nos salía no se nos iba de posibilidad en la planilla, estaba en rojo con una mesada así. Entonces conseguimos el contacto de un ingeniero que tenía tanto oficio para trabajar en el hormigón que nos ayudó un montón en el transcurso de la obra, y él logró una mesada, que esta mesada es de hormigón, que es como si fuese un granito reconstituido in situ, es blanca porque el cemento es blanco, pero esto se hace ahí como se haría una losa con una técnica. O sea, lo único que los materiales es lo mismo, y lo que difería era la técnica, ¿no? Para que finalmente la mesada de la cocina sea esto que ustedes ven acá, hasta con ese nivel de brillo que se ve en este punto que espeja, y una mesa súper dura que no se rayó. Por ejemplo, eso es algo que yo pregunto, si se rayaba o no, con el tiempo, con el uso, la fricción, y no se rayó. Es una mesa que está funcionando impecable, y tiene que ver con esto que hablábamos al principio, que hay mucha gente con muchísimo oficio en la obra, y que a nosotros nos interesa un poco aprender. Este es el piso de hormigón que les contaba, que finalmente queda
estas son fotos un poco de este recorrido. También me interesaba esa cosa de subir la escalera y poder ver con la ventana, bueno, ver el cielo. Después puedes tener alguna especie de recorrido y cualificación también del espacio, ¿no? El espacio, que es como la otra gran deuda que por ahí estas viviendas que nosotros relegábamos al principio tenían, ¿no? Una deuda muy grande con la habitabilidad y con el espacio también. Y bueno, cuando hablamos también de habitabilidad, estos son gráficos que nosotros trabajamos muchísimo en el estudio con todos los proyectos, porque sí es algo que entendemos, que es la finitud de los recursos que tenemos, ¿no?, en la Tierra. Creo que hoy por hoy estamos todos a la fuerza tomando muchísima conciencia con los incendios, y la pandemia también nos hace tomar conciencia de nuestra finitud y la finitud de los recursos. Entonces, en ese sentido, trabajar como conscientes de eso hace que uno pueda tomar decisiones, o por lo menos intentar que la habitabilidad mejore, que climáticamente la construcción se pueda aclimatar de manera pasiva, por lo menos la mayor cantidad de horas. Y eso es un poco analizar cuestiones como básicas, ¿no? Que sería el recorrido del sol, o la incidencia que tienen los rayos en invierno o en verano, que tienen distintas alturas frente a una fachada. Entonces, por ejemplo, en este caso que era noroeste, el oeste es muy nocivo en Córdoba, es muy violento. Entonces la idea era trabajar con alguna enredadera o alguna que tenga una hoja caduca, que en verano tenga la hoja bien tupida y permita protegernos del sol, y en invierno pueda perder su hoja y sí permite que pase el sol, a la vez que las ventilaciones cruzadas, o la manera de enfriar el aire, que es simplemente mojando, regando esta enredadera en verano, eso hace que el aire se enfríe, entonces, y le circule de una determinada manera. Son cuestiones como que parecen muy básicas, pero muchas veces están olvidadas, y que está bueno, bueno, trabajar, o por lo menos nos interesa trabajar mucho sobre estos temas. Bueno, para este borde, que es el borde noroeste, es el borde que nosotros decidimos como trabajarlo con cierto espesor, justamente por su orientación. Y bueno, surgió la posibilidad de trabajar con esta malla, que en realidad, si ustedes ven, un toque a los renders, la idea era trabajar con un parasol que sea hecho de caño. En realidad eran unas planchuelas, unas costillas de planchuelas, y un caño de metálico, ¿no? Y lo que pasó fue que sobraron unos hierros en obra, la anécdota es esa, sobraron unos hierros del 8 en obra, y pretendíamos reutilizarlos, y aparte porque había sido un error de cálculo nuestro de cómputo, entonces teníamos que reutilizarlos. Y habíamos visto una obra del estudio BAG en Buenos Aires, y a la vez otra obra en Cataluña también, que hacía una utilización del hierro de obra, este es el hierro común, que simplemente trabajándolo en estos módulos, nosotros habíamos armado como estos módulos, el estudio de la triangulación para que se pueda como autoportar. Esto permitía armar una malla que después se colgaba, acá está anclada y se cuelga esta viga, y después se ancla en distintos puntos de la estructura, en distintos niveles. Y bueno, nos pareció una excelente idea para experimentarla, justamente porque estábamos trabajando con un material súper común como es el hierro, que por la sola manipulación del oficio, de cierta técnica, que en este caso un albañil lo armó, y se terminó de montar con un herrero, pero el albañil armó toda la malla, bueno, se pudo resolver. Y aparte porque también, bueno, en eso también es como este estudio de siempre estudiar el antecedente, siempre hay un referente para nosotros, esto siempre citando que usamos a Bagui, a esta otra obra que no recuerdo, en Cataluña, que también armaban esta malla. Me parece interesante entenderlo a esto como una continuidad, ¿no? O sea, siempre hay una continuidad de los procesos, y uno aprende de otros para después que aparezca modificado en su proyecto y para que otro lo tome. O sea, esto es como un aprendizaje súper colectivo el de nuestra profesión, o por lo menos así lo entendemos. Entonces, bueno, de esta forma desarrollamos esta malla, que también fue como una cosa que surgió en obra. Este es un poco la escala, esta Lucre que es mi socia, la escala que tiene este espesor, este borde. Y después, bueno, el resultado final, que siempre el cantero está, y nosotros le pretendíamos plantar las plantas para que crezcan y que tengan, incluso acá hay otra línea de canteros que no está, y que incluso con del tanque de agua podamos
un sistema de riego muy básico, poder regarlos por goteo, pero bueno, finalmente eso quedó, no trunco en la obra, no se hizo, y bueno, es como una deuda que tenemos porque la vemos como pelado, los clientes o los que viven ahí entendieron que era para plantas, pero bueno, esto lleva una resolución técnica, una cantidad de plantas, hay un cómputo que hacer y ahí todavía estamos insistiendo para hacerlo, porque realmente el oeste lo necesita. Una Y un pregunta, poco para terminar, ¿qué tipo de sí. enredadera tenían pensado usar? Esta es una hiedra. Bueno, creo que esta es una hiedra porque nos consultaron qué plantas comprar y le dijimos, es una hiedra, que es una que se pone naranja, no sé el nombre técnico, no me acuerdo, pero es una que se pone naranja en otoño, cambia rotundamente de color, lo cual es súper interesante también para las fachadas vivas que en realidad están en tono con la naturaleza y vamos modificándose, y después pierde la hoja completamente en invierno. Entonces en invierno directamente esto te queda para que el sol pueda, a través del efecto invernadero, ingresar y calentar la vivienda. Pero en verano eso no es deseado, y ahí la hoja de esa hiedra es súper, súper tupida y crece mucho. Bueno, como verán acá, en esta foto, imagínense toda la fachada con eso hace como una malla, una red que no permite el paso del sol, ¿no? Y después, aparte, si uno lo riega, también el aire caliente en ese punto se enfría y entra fresco. Entonces hay todo un trabajo... Perdón por interrumpir, pero esa hiedra es hiedra japonesa, se la conoce como hiedra japonesa. Perfecto. Gracias, Ana. Bueno, entonces un poco la intención era eso, era trabajar. Igual les digo, este trabajo se hace con seguramente arquitectos paisajistas, o se hace con un vivero, o sea, si nosotros trabajamos, eso también es importante. No es necesario saber toda la cuestión técnica, nosotros no creemos que tenemos que saber todas las resoluciones técnicas de lo que vamos construyendo, proyectando, sino que ese oficio se va construyendo y que siempre la arquitectura es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Donde en el estudio siempre hay personas que manejan los distintos temas y uno es un poco como el director de orquesta de todo eso, ¿no? Vas como trabajando siempre de manera interdisciplinaria. Bueno, y acá un poco ya terminando, este es como un trabajito que hicimos después que los entregamos y que fue gente a editarlo, de ver quiénes eran las personas que estaban habitando las viviendas, porque sí nos interesaba eso, o sea, sabíamos que nos estábamos jugando con la resolución como un poco tipológica, si se quiere, de la vivienda, porque no respondía a una tipología tradicional y eso era como un tema. Entonces queríamos un poco ver quiénes los estaban habitando. Y lo gracioso fue que que efectivamente eso confirmaba que los modos de vida hoy cambiaron. Acá en el último vive Fernando, que es abogado. Bueno, esto fue hasta el año pasado, yo no sé si hubo cambios, pero hasta el año pasado vivía Fernando, que es abogado, y estaba haciendo su carrera juez, entonces concursaba permanentemente, era un chico soltero, de 30 y pico, que vivía y estudiaba todo el tiempo, y los fines de semana se dedicaba a hacer asados, entonces por eso le gustaba esta planta baja. El del medio era el más gracioso porque vivía Carolina, que era maestra de inglés, y yo trabajaba todo el día en un colegio, y el padre, que es ingeniero civil, pero trabaja freelance, o sea, es calculista y trabaja solo, vivía con su madre, a su vez, entonces usaba la casa de Carolina para trabajar durante el día. Entonces era muy gracioso porque de noche lo usaba Carolina cuando volvía, tarde-noche, y durante el día era un lugar de trabajo, en definitiva, de Gabriel. Entonces, y en el primero vivían Dolores y Sebastián, que era una pareja, y Sebastián tenía a su vez 2 hijos con otro matrimonio, que venían los fines de semana solamente, o semana de por medio, una cosa así. Entonces, lo gracioso era que en definitiva se terminó poblando de personas que no tenían una familia tipo, por decirlo de alguna forma, que no lo habitó una familia tipo, y lo que nosotros hablamos al principio con el cliente era decirle, bueno, en realidad hay como hoy hay muchas maneras de vivir, hay muchas formas, vínculos familiares posibles, y hoy no es la familia tipo los únicos usuarios de las viviendas. Entonces, poder entender un poco eso y que las respuestas espaciales tiendan a abrir eso, nos parecía interesante y nos llamaba también un poco la atención de que... Discúlpame, Sí. ustedes entonces no, ¿como qué usuarios toman ustedes para construir, para proyectar? Bueno, el usuario en realidad va a depender del proyecto, depende de quién sea el cliente que lo encarga. Nosotros
trabajamos, por ejemplo, ahora con viviendas unifamiliares donde tenemos un cliente que está determinado y que tiene ciertas necesidades, y intentamos responder a esas necesidades, siempre sabiendo, por lo menos nuestras preocupaciones siempre son que eso, que la arquitectura dura más que la vigencia del programa que alberga. O sea, la arquitectura dura 100 años y la vida de la gente dura menos. Entonces, siempre la arquitectura, mientras más flexible sea, va a poder albergar esos cambios que el tiempo le va a demandar, ¿no? Pero cuando uno tiene un cliente particular, va a responder a esas demandas más particulares. En este caso, tenemos que pensar que estos complejos de viviendas o estos conjuntos tienen más que ver con lo genérico en la vivienda, ¿no? Entonces, uno no sabe quién va a ir a vivir ahí. Y más allá de la indagación que hace el mercado, porque es muy cruel la indagación que hace el mercado, porque la gente de inmobiliarios dicen, acá se vende casa de 3 dormitorios, un garage y patio de tanto por ciento. Es así, y eso sale tanto. Y si es tan frío la manera de verlo, que la verdad a nosotros nos interesaba como profesionales tomar una postura frente a eso, y decir, bueno, está bien, el mercado que lo vea como lo quiera ver, pero nosotros como arquitectos tenemos que intentar como, por lo menos, generar reflexiones en torno a quién va a vivir ahí. Y si es genérico, entender que no es solamente la familia tipo la que existe hoy. Entonces, ahí es donde se amplía el abanico, y uno intenta crear un espacio un poco más híbrido y más flexible que permita que distintas personas puedan vivir. ¿Se entiende? No sé, Nahuel, si respondí bien. Si respondí tu pregunta. Sí, perfecto, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y por último, no, esta es una foto que en realidad nos llegó de un cumpleaños y que nos causó gracia. Una foto que no es muy linda la imagen, pero sí, que nada, que se haya podido festejar un cumpleaños y que tenga este espacio que en definitiva esas viviendas generalmente no lo ofrecen. Digo esas viviendas no, porque así fue el encargo, los típicos como dúplex, que por lo menos los que nosotros relevamos en la zona. No, ninguna tenía ni una galería, ni un espacio de... Y eso también forma parte de la vida, ¿no? Tener la posibilidad de reunirse, de festejar, de trabajar, de todo lo que forma parte de nuestra vida cotidiana hoy, y, bueno, nuestra vida doméstica. Bueno, y esto ya... Muchas gracias, y eso fue todo. Ahí sí, perfecto. Perfecto. Decía, gracias Cele por la invitación, extendido a todos los docentes de la cátedra. La verdad siempre es hermoso volver a este espacio, este año de manera virtual, como nos toca, pero bueno, la verdad siempre me pone muy contento poder, aunque sea chusmear un poquito en qué anda la cátedra y nada, compartir un poquito algunas cosas con el equipo que tantos años estuve trabajando junto con ustedes. Bueno, yo les voy a mostrar un proyecto que desarrollamos junto con el equipo de trabajo de Estudio Node en el año 2018. Les voy a contar muy brevemente acerca del estudio. Somos 4 socios que fuimos compañeros de tesis, y nuestro estudio tiene la particularidad que tiene como dos patas, digamos, una pata que está anclada en lo que serían servicios relacionados a la arquitectura, que son, digamos, imágenes, render, animaciones, que eso nos da como de alguna manera un sustento de continuidad para poder mantener la estructura del estudio, y obras de arquitectura que siempre le intentamos mantener y que siempre intentamos estar presentes en esa situación, porque, digamos, es más o menos lo que a todos nos gusta hacer, más allá de que en la realidad material no es tan fácil vivir solamente de construir arquitectura. Bueno, el proyecto empieza de una particularidad bastante fuerte. De hecho, digamos, es como la génesis del proyecto ya empezó de alguna manera muy particular. Un cliente que nos propone que él quiere comprar esta casona antigua del año 1920, o sea, imagínense, pero que la quiere comprar para hacer un depósito de autopartes, ¿sí? Y nos llamó para que lo asesoremos, para que la miremos, qué opinaba en cuanto al estado de la casa, y cómo la veíamos para él, digamos, no clavarse en su inversión para armar este depósito. Y en la charla que fuimos a verla, qué sé yo, él nos dijo, che, ¿y ustedes qué opinan? ¿Se
¿se podrá algún día hacer algo acá arriba? ¿Cómo lo ven? Nosotros obviamente le dijimos que sí, que había que estudiarlo obviamente, pero que lo veíamos re posible a armar algo arriba de eso, porque él sí, el resto de la casa le quería mantener como eso, como un depósito, lo cual a nosotros nos generaba ciertas dudas, pero bueno, no era nuestro lugar para opinar. Bueno, y como particularidad, digamos, no solo la casa, sino la situación en una esquina, quizás algunos lo ubiquen, es en Barrio Pueyrredón, una esquina bastante paradigmática, Félix Frías y Bulnes, muy cerquita de las vías, y con unas vistas desde la terraza muy lindas hacia el cierre, hacia Alta Córdoba, hasta la estación al frente, estación Alta Córdoba. Y bueno, eso quedó ahí como por un año más o menos, y al año siguiente el chico este nos llama y nos dice, che, me decidí, quiero construir arriba. Nosotros, chochos, y ahí nomás arrancamos de ida y vuelta del proceso, y una de las primeras cuestiones que surgió fue, bueno, construimos en vía seca, porque es más liviano, porque nos permite de alguna manera sistematizar algunas cuestiones, y construir arriba de esta terraza tenía su complejidad. Aquí hay un esquema muy sencillo para que se entienda la preexistencia. Este es como la planta de la casa, tenía un FOS de 100%, o sea, no había nada de espacio libre, y tenía como una situación de tres niveles, que el gris oscuro estaba como sobre una especie de patiecito, después había como una especie de L a un nivel intermedio, y el nivel más alto, que sería como el techo de los dormitorios de abajo, o de las habitaciones de abajo, era el que mayor superficie ocupaba. Entonces, de alguna manera, nosotros teníamos que insertar como este nuevo artefacto, que iban a ser 2 unidades de vivienda, en esta situación tan particular, y que de alguna manera nos ponía frente a un desafío no solo sobre el habitar propio que teníamos que resolver para nuestros clientes, sino en relación a la ciudad, a esa esquina, a cómo nos vinculamos con una preexistencia de valor patrimonial, digamos, qué decíamos nosotros al respecto de todos esos temas. Bueno, esto fue alguno de los primeros esquemas que hicimos del proyecto. Básicamente la decisión fue vincularnos materialmente con la casa de abajo a través de una especie de diafragma que iba a funcionar, digamos, como un perfil metálico que se iba a repetir, y en esa repetición armaba como una especie de un diafragma más transparente sobre el que se iban a posar volúmenes que los íbamos a resolver en chapa blanca. Cabe destacar que ustedes van a ver el primer nivel como enterrado, porque bueno, el parapeto que tenía como 1,90 m, entre una cosa y otra quedó al nivel de 1 metro, entonces como que este diafragma tenía más o menos 1,10 m, y el segundo nivel sobresalía completamente. Entonces, a partir de esta como repetición estructural y esta idea de vincularnos, digamos, a través de un contraste, pero con un diafragma que nos permitiera establecer ese vínculo con la arquitectura, bueno, empezamos a resolver la vivienda. La vivienda es muy compacta, la verdad que las viviendas son muy compactas, la verdad que había bastante poco espacio, además teníamos ese ángulo, ese quiebre, el semicírculo de la esquina que la verdad que nos limitaba bastante. Decidimos pegarnos sobre una de las medianeras, sobre la medianera más larga, también teniendo en cuenta la situación de posibilidad de construir ahí, si quieren dar un poquito zoom. Y bueno, básicamente se definió una planta baja, bueno, quizás en alguna relación a lo que decía Pau hace un rato, pero con una voluntad de un vínculo hacia el exterior, donde los espacios no estuvieran tan compartimentados, sino que de alguna manera hubiera una situación de buena iluminación, buen vínculo con el exterior, y que eso nos permitiera, de alguna manera, un buen desarrollo de la vida en esos lugares. Y sí hubo que hacer algún tipo de, digamos, ajuste tipológico fino para poder hacer entrar o para poder resolver toda esta situación de servicios.
la terminamos resolviendo con un patio que nos permitía como armar esta situación de patio de servicio, núcleo de servicio, patio de servicio, núcleo de servicio, entonces todo ventilaba, iluminaba y de alguna manera se generaba como una especie de distintos calibres de espacios exteriores en esa terraza que nos parecía también bastante valioso. La planta alta replica el esquema de la planta baja, acá se ve la escalera, y lo que diferencia estas dos unidades, que en principio son iguales, es que en planta alta una tipología tiene terraza, y la otra tipología tenía un vacío en doble altura, que permitía una futura posible expansión. Otro desafío que teníamos que resolver es que el cliente nos dijo que él le gustaría que el día de mañana este tabique central se pudiera como sacar y armar una gran casa ahí arriba. Eso también fue un desafío. Y bueno, y la terraza también surge como la necesidad de darle como más privacidad a estas situaciones de dormir. Si bien los estales, ustedes piensan que construir en seco también te da como menos aislación sonora, y bueno, estábamos un poco preocupados por las situaciones de privacidad y demás. Nunca habíamos construido con esta lógica y no teníamos muy claro, digamos, si iba a escucharse todo, entonces nos pareció bueno generar este vacío entre las dos situaciones de intimidad. Acá en el corte se logra ver más o menos bien. Esta es la planta baja, que es continua. Acá está la división entre las dos unidades, las dos escaleras, y bueno, esta mira a un espacio exterior, y esta en realidad como que balconea interiormente hacia el espacio social. La volumetría que nos quedó, o que surgió de esto, fue aproximadamente esta. Más o menos pudimos mantener en el proyecto que se construyó esta idea de esta planta baja transparente, más liviana, más vinculada con el exterior, y estas cajas más cerradas que de alguna manera alojaban los programas más íntimos. Acá hay unos esquemitas como para terminar de entender el funcionamiento. Esta es una unidad, esta es otra, ambas vinculadas por una escalera de un tramo, digamos, que cubría la altura de la planta baja y planta alta, y un punto de vínculo, que es este, que ya se lo voy a mostrar, con la vivienda de abajo, que también fue todo un tema, porque había una vinculación con esa terraza, pero esa vinculación la tuvimos que como descartar, usar provisoriamente durante toda la obra, y al final encajar como una escalera nueva en ese punto para resolver la circulación vertical. Núcleos de servicio, y de alguna manera una descripción de cómo sería la espacialidad entre lo íntimo y lo social del proyecto. Pasando ya a la obra, esta fue como la realidad material en la que tuvimos que resolverla. La estructura realizada en perfilería metálica, perfiles distribuidos, perfiles pomesi, planchuelas, ancladas a vigas de hormigón, y siempre trabajando con una logística bastante compleja de grúas y demás, porque la verdad que no teníamos ni siquiera al principio espacio para copiar el material, porque digamos, donde construíamos era prácticamente casi toda la terraza, y habíamos dejado en lo que sería la partecita esta del patio de la terraza frontal. Ahí teníamos que hacer todo el acopio, por lo menos hasta que pudiéramos liberar algún tipo de espacio propio ya de la arquitectura. Entonces, bueno, esto es un poco para mostrar los elementos con los que pudimos empezar a materializar las viviendas, y les voy a mostrar un poquito de lo que fue el proceso de construcción, que fue bastante interesante. Voy a ir un poco rápido, si hay dudas me las escriben, porque si no se me va a pasar el tiempo. De alguna manera se iban armando los pórticos acostados en el piso, y se los iba levantando con rigidizaciones. Digamos, se armaba toda esta pieza completa, como acostada en el piso, y se la levantaba, se la rigidizaba, y se hacía lo propio con la siguiente pieza. Y luego con los perfiles del entrepiso y del entrepiso de abajo, se iba rigidizando mejor, y de alguna manera mientras más partes teníamos construidas, más autoportante era toda la estructura, y necesitábamos como de alguna manera menos elementos provisionales de soporte. Igual
como ven, está apuntalado esto por todos lados. La verdad que ahí arriba corría bastante viento y a veces da un poco de miedo, sobre todo cuando te colgabas arriba. Y bueno, por último el de la fachada, que era el más complejo. Acá se ve ya en casi toda la estructura los perfiles Comesi que soportaban las lositas que armamos. Y bueno, acá ya la estructura iba como quedando de alguna manera como delineada. Eso sería como la primera gran etapa que tuvimos que hacer. La ventaja del seco es que esto no demoró más de 3 meses, creo, o 2 meses y medio. O sea, fue bastante rápido como se fue levantando. Y de ahí pasamos a lo que sería bueno, acá tengo para mostrar algunos detalles de unión, que la verdad que esto después quedó como un poco perdido, si bien un poco la idea material del proyecto nuestro era que todas estas uniones y como que la materialidad tuviera como presencia. Nosotros la idea no era tapar esto con un Durlock o dentro de lo posible, no era la idea. Hay muchas de estas espacialidades y situaciones que se generan mientras uno va construyendo que después en el proceso de la obra quedan perdidas, y está bueno como por ahí ir rescatando algunas cuestiones que la verdad que son muy interesantes. Como les decía, una vez que teníamos la estructura terminada, pasamos a, bueno, primero se le dio una primera mano de pintura blanca, porque bueno, eran blancos las unidades, y ahí se empezó con todo lo que sería el trabajo en seco. Este trabajo la verdad que sí llevó muchísimo más tiempo, es mucho más complejo, tiene una lógica muy distinta quizás a lo que mostró Pau recién desde lo artesanal, digamos. La lógica de la construcción en seco tiene mucho más que ver con analizar y pensar qué parte va con cuál, y sumar elementos para lograr la estanqueidad, para lograr el aislamiento térmico, para lograr todas las prestaciones que quizás la arquitectura tradicional nos está dando en un monomaterial o en un material, digamos, de 2 o 3 capas en húmedo, que se vuelve como un solo material a fin de cuentas. Eso la verdad que fue bastante complejo, pero bueno, la clave estuvo ahí trabajar con gente. Acá está el herrero que nos ayudó con la construcción, y que la verdad que ahí coincido mucho con lo que resaltó Pau recién, que uno no tiene que necesariamente saber todo, pero sí estar muy dispuesto a trabajar con la gente que sabe en ese ida y vuelta para poder ir resolviendo los detalles, porque si bien ellos tienen muy clara la cuestión técnica, uno que es el proyectista tiene claro cuál es el resultado material y espacial que quiere lograr. Entonces ese ida y vuelta en este tipo de proyectos, en todos, pero en estos que tienen una complejidad técnica por ahí más fuerte, es clave. Bueno, acá un poquito de lo que la escalera esa de vínculo, que se generó, una escalera que tenía 3 tramos, que cubre una altura como de 5 metros y pico. Ustedes piensen que las casas viejas tienen alturas que no son las que estamos acostumbrados, y que bueno, de alguna manera ahí ese era el punto de vínculo que generamos con la vivienda de abajo, sobre la cual mucho no pudimos intervenir, lamentablemente. Y esta última foto se la dejo en color para que se note un poco más. Esta era como la realidad también de la obra. Esto es lo que yo les decía de una capa, después otra capa, cada elemento cumple una función específica. Por ejemplo, esta babeta que se mete atrás de la madera para asegurar la estanqueidad, la membrana, la madera para darle soporte a la membrana, la clavadera para darle soporte a la chapa. La verdad que tuvimos que ir resolviendo todos estos detalles. Digamos, teníamos muchas cosas pensadas, pero nos armamos un modelo 3D que iba en paralelo a la obra, y entre el modelo 3D y la vista de obra, y la visita de obra trabajando con los herreros, fuimos resolviendo todos los detalles. De vuelta, si hay alguna duda con respecto a esto, me la escriben y ahí la podemos charlar después. Acá un poco como iba quedando ya la materialización más cerca del final, faltaban las aberturas, pero entonces se veía el gesto, la transparencia y la relación con la vivienda. Esto es un poco la vista desde la esquina del frente. Bueno, más o menos lo mismo, digamos, ya como que se apreciaba este juego volumétrico que nosotros queríamos lograr.
nos quedó, la verdad, un poquito más cerrado de lo que estaba en el proyecto, pero bueno, siempre hay algunas cuestiones como presupuestarias en relación a las aberturas, en relación a resoluciones de proyecto que siempre terminan por hacer esos acomodes de las transparencias, que nunca uno puede terminar de materializar esa arquitectura completamente transparente, siempre cuando es como uno le gustaría. Una pregunta. Sí. ¿Cómo estuvieron seguros de que la estructura de esta casa antigua podía soportar esta nueva edificación? Bueno, eso obviamente con asesoramiento profesional de un ingeniero. Cuando surge la primera posibilidad de hacer esto, nosotros nos vamos con el ingeniero y le decimos, che, ¿cómo la ves? Él fue, la vio y me dijo, tranquilos, acá pueden apoyar tranquilamente lo que ustedes quieren hacer, e incluso, obviamente, nos hizo el cálculo de las piezas, y nos armó o nos orientó en cuanto al diseño del encastre entre las dos estructuras. No me quise meter demasiado en eso, pero hay toda una resolución en encastre entre la casa y la estructura metálica para que de alguna manera eso quede como bien afirmado. Y lo que te puedo decir también es que no vino todo predeterminado por el ingeniero. De hecho, un día vamos a la reunión y dice, bueno, pero ustedes ¿de qué altura quieren los perfiles? Porque puede ser de la altura que ustedes quieran. Yo le pongo 1 o 2 perfiles, según lo que ustedes necesiten. A lo que voy es, la resolución técnica del ingeniero tiene mucho que ver con el proyecto, y en esa ida y vuelta también podemos decir lo mismo que decíamos con respecto a los herreros, por ejemplo. Bueno, acá un poquito de algunos detalles de cómo fue quedando la materialización con la obra terminada o casi terminada. La verdad que nos queda pendiente todavía, bueno, siempre quedan cosas pendientes, pero nos queda pendiente la sesión de foto final, ya, porque bueno, el cliente no pintaba las barandas, o sea, imagínense, el cliente no pintaba las barandas, estaba todo como en esa, y la pintó recién ahora durante la cuarentena. Así que estamos como todavía esperando para ir a hacer unas fotos, y tuvimos la noticia de que el entrepiso que habíamos dejado como doble altura ya se ocupó con otra habitación. Porque bueno, fue papá de este chico y bueno, hicieron la otra habitación. De alguna manera eso nos generó una sensación muy encontrada, primero porque no nos consultó, pero por otro lado lo pudo resolver perfectamente él, llamó a un herrero, lo hizo, quedó igual, quedó casi perfecto como si lo hubiéramos hecho nosotros. Entonces de alguna manera eso como que nos dio cierta satisfacción de decir, bueno, pudimos generar un sistema que después, con poco de esfuerzo, se pudo replicar y armar una expansión dentro de la misma vivienda como habíamos pensado. Y bueno, como para ir cerrando, acá está la obra prácticamente lista, la relación con la esquina, la relación con la casa, cómo fue quedando, y bueno, creo que dentro de todo pudimos lograr esos objetivos en relación a la vivienda preexistente, en relación a la ciudad, en relación a la esquina, y también en relación al proyecto y al modo de vida que nos planteó nuestro Le cliente. quedó una onda las terrazas de Güemes, así el conjunto, ¿no? Sí, bueno, tiene como una onda eso nuevo sobre viejo que Güemes tiene bastante de eso. Tiene bastante de eso, sí, puede ser. Bueno, esta es la última. Muchas gracias. Genial, muchas gracias. Pablo, ahí te preguntan qué ancho tienen los muros en el interior y en el exterior. Bueno, en el exterior voy a volver a las plantas un segundo. Quizás mejor con alguno de estos detalles. La tiro ahora porque es cortita, ves como una respuesta. Dale. Esta perfilería tiene 10 centímetros, ¿sí? O sea, lo que sería el espacio para alojar la aislación. Eso le tenés que sumar 4 de 1,5 más 4 de chapa, son como 15 centímetros. Digamos, eran 14 con algo. Porque nosotros hicimos la estructura con columna 100-100, y entonces después la perfilería de borde, para alojar una aislación doble, le hicimos, en vez de perfilería típica de lo que sería Durlock, que tiene 70, le hicimos con perfilería de 100.
En cambio, las tabiquerías interiores sí tienen el ancho típico de un muro de Durlock, que cuando tiene caras tiene creo que 100, pero si tiene una sola cara tiene 70 o 75. Acá se ve, digamos, estos muros son un poquito más anchos que los tabiques interiores. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y profe, perdón, Sí, Sí. esos muros interiores, cuando están en el núcleo húmedo, ¿cómo se tratan o se le agrega otro tabique? hay placas de Durlock que se llama Durlock sanitario, que bueno, son de otro color, son verdes, pero bueno, pues eso después se pintan, no importa, que son para eso, son para las zonas húmedas. Bueno, acá justo no tengo una foto, pero ves, ahí se ve, en esa foto se ve que la terminación interior es en Durlock, pero en la zona de núcleos húmedos, el Durlock que se usa es el Durlock apto para digamos, zonas húmedas. Bien. Muchas gracias, Pablo. Dejo de Hermoso. compartir, ¿verdad? Gracias. Dale.